Éxodo capítulo 26, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde de la unión y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás en las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, una cubierta de pieles de tejones encima. Leímos hasta el versículo 14. Hoy vamos, dividimos este capítulo en dos. Aquí tengo todavía dibujado el candelabro. Pero hoy pues vamos a explicar lo de las cortinas y las cubiertas. Hay 2 cortinas y 2 cubiertas. Y como miramos en el versículo 6, ¿qué dice el versículo 6? Es sorprendente. El versículo 6, bueno, muchas personas conocen. Voy a dibujar primero la planta, visto desde arriba como en un dron. ¿Cómo se vería lo que Dios está ordenando que se haga? Entonces hay un área que es de 100 codos, ay, lo escribí al revés, ¿cierto? Desde donde ustedes están viendo, ese 100 no se escribe así, ¿no? Lo escribí al derecho para mí. Es 100 codos. Así, 100 codos. Por este lado tiene 50. Hacer un 50 al revés es un poco más complicado. Así, 50. Ya saben, los codos. Un codo es igual a 50 centímetros aproximadamente. Puede ser entre 45 y 55 centímetros, dependiendo del tamaño del brazo. Bueno, más exactamente como entre 46 y 51, 52. Pero para poder hacer cálculos rápidos, pues vamos a redondearlo, a dejarlo en 50. Entonces 100 codos, si son 50 centímetros, 100 codos, ¿cuántos serían metros? Serían 50 metros, ¿no? Si habláramos en metros. Y 50 codos, ¿cuántos serían metros? Serían 25.
25. 25 metros. Eso hablando en metros. 50 codos. Sí. 50 codos serían 25. Y 100 codos serían 50. Exacto, 50. Veo que alguien escribió, ¿son 5 metros? No, 5 metros serían 10 codos. 1 metro serían 2 codos. Porque si el codo son 50 centímetros, entonces 2 veces 50 centímetros sería 1 metro. 2 codos sería 1 metro. Por consiguiente, 10 codos sí serían 50 centímetros. Pero todavía no. 5 metros, 5 metros. 10 codos sí serían 5 metros. De momento, bueno, aquí lo que les acabo de dibujar, ya les voy a decir el nombre de cada parte. Vamos a analizar cada parte. Realmente hay 3 partes, básicamente. Adentro, esto tenía una división, aquí un cuadrado, ¿sí? Bueno, ahí sí no me quedó tan cuadrado, me tocó cambiarlo nuevamente porque lo hice muy grande. Lo hice muy grande. Sería así. Así más o menos. Eso, ahora sí quedó. Entonces ahí lo dibujé para mí, lo estoy dibujando para mí. Desde donde yo estoy lo veo al derecho, pero obviamente para ustedes me toca dibujarlo al contrario. Al contrario. Entonces es así. Es acá. Así. Eso sí, muy bien. ¿Por qué tuve que cambiarlo? Porque el codo es, bueno, para quienes no sepan, la medida del codo es desde el codo hasta la punta de los dedos. En mi caso, mi brazo mide 49 centímetros, pero porque yo soy de estatura promedio. Si ustedes buscan diccionarios bíblicos, pues los diccionarios bíblicos van a decir muchas cosas que no son bíblicas. Sí. O si ustedes acuden a libros teológicos, van a encontrar muchas cosas que realmente no son bíblicas. Entonces, un codo es un brazo, el antebrazo, lo que conocemos como antebrazo, hasta la punta de los dedos. En algunas personas supera los 50 centímetros, en otras personas no alcanza los 50, 47, 48, 49, como mi brazo, 49. Pero, pues para hacer cuentas, así rápida, sí, si quieren hacer cuentas exactas pueden buscar el promedio exacto, pero en esa época era diferente. Bueno, voy a tratar de no distraerme, es que creo que leí un comentario y por eso hice esa aclaración, pero voy a tratar de no leer comentarios para no distraerme y poderle avanzar. Entonces, bueno, esto que acabo de dibujar tiene 10 codos por acá. Ay, dibujé otra vez el 10 al revés, lo dibujé para mí. 10 codos y tiene 10 codos por acá. 10 codos, 10 codos y 10 codos. Y este que se ve rectangular tiene 20 codos. ¿Cómo se hace el 2 al revés? Así. 20 codos, 20 codos. Y por este lado también tiene 10. Entonces en total por este lado serían 30 codos. Midiéndolo por acá sería 30 codos. 30 codos, así. 30 codos. Y por acá 10 codos. ¿Cómo se llama cada parte que he dibujado? Bueno, hago la pregunta, a ver si saben, bueno, ya que veo que hay personas que tienen algo de conocimiento, pero creo que en estas preguntas que voy a hacer no me van a poder contestar. Y eso que estamos leyendo, acabamos de leer unos versículos. Bueno, pregunto, espero que estén atentos. Esto que está acá, ¿cómo se llama? ¿Esto cómo se llama? Aquí sí, esta sí me la van a contestar. ¿Cómo se llama esto que mide 20 codos por 10 codos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llama? Voy a colocarle letras para que vayan pensando. ¿Cómo se llama acá donde voy a colocar? Aquí voy a colocar la letra A. Aquí voy a colocar la letra B. Y aquí voy a colocar la letra C. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama esto? Es la letra C. ¿Cómo se llama esto? Es la letra A. ¿Y cómo se llama esto? Es la letra B. Ustedes me pueden escribir A es igual a tal cosa. B es igual a tal cosa. C es igual a tal cosa. Entonces, bueno, ¿qué creen que es A? ¿Qué creen que es B? ¿Qué creen que es C? ¿Qué es A? ¿Qué es B? ¿Qué es C?
¿Qué es A? O sea, tiene que escribir la letra, ¿no? O sea, no sirve que digan solo nombres por decir nombres, no. A es tal cosa, B es tal cosa y C es tal cosa. C, tabernáculo, dice Rubén, C, tabernáculo. Luis dice que C es atrios. ¿Atrios? Atrios. A, lugar santísimo. A, lugar santísimo. Ah, bueno, está, ¿qué más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? B, lugar santo. A, lugar santísimo. Hay varias personas que conocen, de este, bueno, de este C, entonces C, ya que veo que conocen A y B lo conoce la mayoría. C, ¿qué es? C, ¿qué sería? C, ¿qué sería? ¿Qué sería C? Todo esto, ¿qué sería? C, tabernáculo, tabernáculo. B, tabernáculo. A, alianza. B, ¿dónde están los panes? B, ¿dónde están los panes? Bueno, pero C, ya estamos hablando de C. Porque este ya la mayoría dijo. Entonces los primeros que dijeron, pues ya los otros repiten. Pero C, casi nadie ha dicho que es C. El C es el lugar de expiación. Ahí se realiza la expiación, pero el nombre que tiene ese lugar de C. ¿Qué nombre tiene? Ya sabía que con este el nombre iba a ser más complicado para la mayoría. C, altar. Estoy refiriéndose, C es todo este lugar. Sí, que ahí se realiza la expiación, ahí se realiza. Pero aquí más específicamente en algo que se encuentra por acá, se realiza la expiación. Pero no me refiero a esa partecita chiquita, no. Sí, sino me refiero a todo este lugar, todo este lugar de 100 codos por 50 codos. ¿Cómo se llama? Arca de la Alianza, atrio. Isabela dio con el nombre, es Isabelas, dio con el nombre exacto. Bueno, también lo había dicho Luis. Luis dijo atrios en plural. Pero sí, este es el atrio. Este es el atrio. Más adelante vamos a hablar sobre el atrio. Ahorita pues estamos en el 26. No estamos hablando del atrio. Aquí, en el 26, se habla más exactamente del tabernáculo. Sí. Y el tabernáculo, miren el versículo 6 que leímos hoy. Leámoslo nuevamente para que se den cuenta qué es tabernáculo. Leamos el versículo 6. Sé que muchas personas han mezclado. Es normal. El común de las personas tiene una mezcla. O sea, tiene tabernáculo. El atrio lo tenían como tabernáculo. Miren que hoy más de uno dijo que el atrio era el tabernáculo. Así más de uno escribió y otros repetían. No sé si era porque dijo alguien, entonces para quedar como que también yo dije. Pero miremos el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Dice: harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Por eso les digo que no es conveniente cuando uno se mete con la Biblia, cuando uno se quiere meter con la palabra de Dios, no es conveniente acudir a esas partecitas que tienen algunas Biblias atrás. Yo les suelo quitar esa parte atrás. Concordancias, mapas y ese tipo de cosas que no forman parte de la Biblia. Mejor dicho, mi Biblia normalmente empieza en Génesis 1:1 y termina en Apocalipsis 22:21. No sé si sabían. Así empieza mi Biblia, así terminan mis Biblias normalmente. Porque muchas de las cosas que nos han enseñado no son 100% bíblicas, sino son sacadas de diccionarios teológicos. Muchos pastores desde el púlpito hablan cosas que son sacadas de diccionarios teológicos, no de la Biblia. Diccionarios teológicos que fueron hechos, triste y lamentablemente, por personas que no tienen nada que ver con Dios. Es decir, ¿ustedes se acuerdan de la justicia que tenían los escribas, los judíos? Ellos tenían una justicia muy grande, porque ellos se saben los puntos de la ley. Hay personas que creen algo de la ley. Personas que creen que desde que ellos no mientan, ellos están guardando la ley. Pero la Biblia dice, si tú quieres guardar la ley, tienes que guardarla toda. Tienes que hacer que todos los de tu casa la guarden y tienes que guardarla siempre. Tienes que cumplir esos requisitos. Eso es guardar la ley. Si alguien no cumple esos 3 requisitos, no está guardando la ley. No está guardando la ley. Pero el común de las personas piensa que, porque ya yo no dije mentiras, entonces es que hay que guardar los 10 mandamientos, dicen algunas personas.
pero ni siquiera se dan cuenta que si tratan de guardar los 10 mandamientos, un solo de los 10 mandamientos, esa persona está dependiendo de la ley. Por estar guardando uno solo. Un solo de los 10 mandamientos, esa persona depende de la ley. Pero quienes sí conocen la ley verdaderamente, los judíos, ellos la saben perfectamente. Los judíos se la saben. Y la ley son 613 puntos. Nosotros a duras penas y sabemos algo, sabemos los 10 mandamientos, ni siquiera lo sabemos. Si le hago ahorita el examen a los que están acá, ¿quién realmente se sabe? Yo lo he preguntado varias veces en seminarios bíblicos y les he dicho, por favor, levanten la mano quien se sepa los 10 mandamientos. Y hay como 3 personas entre 100 que levantan la mano. Y les digo, por favor, pasen aquí al frente y los dicen. Y bajan la mano y se queda, y les digo, pero ¿por qué me dijeron que sí se lo saben? Y cuando les digo que pasen acá y los escriban en el tablero, porque ya no los escriben. No es que yo más o menos y en el colegio me lo sabía y yo fui catequista y yo los enseñé y hablan así. No, yo les digo, vuelvo y hago la pregunta. ¿Quién se lo sabe? Que pueda coger una hoja de papel y escribir los 10 mandamientos. Difícilmente alguien se lo sabe. Ni siquiera conocemos bien los 10 mandamientos, pero el común de las personas, el común de las religiones trata de hacer que las personas vivan cumpliendo la ley. Pero deben saberla toda, deben conocerla. Por eso les digo que los judíos, ellos sí tenían una justicia muy grande. Y acuérdense lo que dijo nuestro Señor Jesucristo de la justicia de estas personas que sí se sabían la ley y trataban de guardarla toda. Se esforzaban de verdad por guardarla toda, no una partecita, sino por guardarla toda. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo de ellos? ¿Qué dijo? Dijo, si vuestras justicias no fueren superiores a la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Está diciendo ni siquiera ellos que sí saben los 613 puntos de la ley. Ellos sí los conocen, y no solo los conocen, los tratan de cumplir, tratan, se esfuerzan. Ahora una persona que dice, ay, yo sé que desde que no diga mentiras, así Dios está feliz conmigo porque yo me esfuerzo por no decir mentiras. Hay personas que, de verdad, solamente porque les han dicho algo en la iglesia, repiten como loros lo que han oído. Pero acuérdese, la mayoría, el 99% de las que tienen título de iglesia están bajo las obras. Ya eso lo hemos demostrado acá, de diferentes maneras. Si están bajo las obras, ¿qué relación tienen con la gracia? Ninguna. No se puede estar en las dos. No se puede estar bajo las obras y a la vez bajo la gracia. No. Quien cree que agrada a Dios cuando cumple uno de los 10 mandamientos, porque cumple uno, sí, yo voy a tratar de no decir mentiras. Otra persona dice, yo voy a tratar de no codiciar. Esa persona no se da cuenta, está dependiendo de la ley. Se acaba de constituir, con eso que salió del corazón, la Biblia dice, la abundancia del corazón habla la boca. Con eso que acaba de salir de la boca, esa persona ya se encerró en la ley. Ya se hizo dependiente de la ley, porque esa persona piensa que la única forma de ir al cielo es porque no diga una mentira, porque no codicie. Acaba de nombrar 2 puntos de la ley. Si está dependiendo de la ley, tiene que cumplirla toda. Sí. Bueno, esto que les acabo de dibujar es el panorama general del tabernáculo. Pero realmente el tabernáculo, ya leímos el versículo 6, cuando se armó el tabernáculo, con las cortinas y las 2 cubiertas. Vamos a leer nuevamente sobre las 2 cortinas, qué características. Bueno, y vamos a dibujar. Aquí también vamos a dibujar sobre las 2 cortinas. Bueno, les aclaro los nombres, como de pronto no les quedó claro a algunos. Esto grande se conoce como atrio. Cuando leamos en Éxodo, ya dentro de poco vamos a leer las características del atrio, se darán cuenta que se refiere a esto grandotote. Ese es el atrio. Sí, aquí hay un elemento y aquí hay otro elemento. Luego vamos a hablar de todos los elementos. Aquí hay 3 elementos. Luego vamos a hablar de esos 3 elementos. Por ahora estamos hablando de la estructura general. Es importante que la conozcan muy bien. No solamente la estructura general, porque vamos a ver mañana, en especial, vamos a ver todas las medidas de la estructura sólida que sostiene las cortinas. Y las cortinas son las que forman el tabernáculo. Es más, tabernáculo es tienda. No sé, tabernáculo, otra forma de decir tabernáculo es como tienda. El apóstol Pablo se dedicaba a eso, a fabricarlas. No sé si sabían, ¿no? Algunas personas conocen que el apóstol Pablo trabajó con carpas. Nosotros conocemos carpas en nuestro lenguaje, pero antiguamente ese tabernáculo se conocía como tabernáculos. Entonces, bueno, efectivamente a algunas personas le atinaron, es el lugar santísimo. B, algunas personas le atinaron, es el lugar santo. Y C, casi nadie, solo 2 personas, Luis y, ay qué pena, no, Isabela, Luis e Isabela.
Personas que supieron que esto era lugar santísimo y que esto era lugar santo, no supieron que este era el atrio. No supieron. No supieron. Sí, por eso les dije, yo sé que de las preguntas que iba a hacer acá, hay una que es la que más difícil me van a contestar. Difícilmente alguien va a saber qué es. Por eso me sorprendió que hayan 2 personas, entre 100 hubo 2 personas que sí sabían que este es el atrio. Bueno, entonces ahora vamos a mirar en detalle lo que leímos, los versículos que leímos hoy. Quería que vieran la estructura general, porque ¿dónde va el tabernáculo? El tabernáculo va acá, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Esta es la estructura que sostiene el tabernáculo. Entonces vamos a mirar ahora sí la construcción del tabernáculo. Y bien le pusieron el titulito, ese titulito, aunque los titulitos tampoco son bíblicos, ya lo hemos analizado también, pero bien le pusieron el titulito a este capítulo, el tabernáculo, ¿sí? Porque aquí se empieza a explicar cómo se hace el tabernáculo. Al final de este capítulo, lo que vamos a leer mañana es la estructura que lo sostiene y cómo va anclada esa estructura. Y cada elemento tiene una simbología, igual que las cortinas. Hoy miramos las cortinas. Dice en el versículo 1, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido. Azul, púrpura y carmesí lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina 28 codos y la anchura de la misma cortina 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas con la otra. Harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazará las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Aquí está diciendo los corchetes son de oro. Pero bueno, lo que acabamos de leer, vamos a graficarlo. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Presten atención, como les digo, esto no se los van a explicar. En ningún lado les van a explicar esto. Bueno, si van de pronto a un lugar de judíos, ellos conocen muy bien, ellos le pueden hacer este dibujo. Yo no soy judío, yo no soy judío, pero hay judíos que se han sorprendido conmigo porque les he hecho preguntas sobre el tabernáculo y les digo por qué esto y ellos, ¿eso aparece en la Biblia? Sí, aparece. Y supuestamente se dedican a estudiar y memorizar la Biblia. Vamos a mirar el dibujo de la primer cortina, ¿no? Acabamos de ver la cortina. Entonces dice que se hará así, se harán de 4 codos por 28 codos. 4 codos por 28. Voy a escribir el 28 otra vez para mí, no, tengo que escribirlo para ustedes. El 28, así. 28. Ya. De 4 por 28. Y dice que se unan, son 10 cortinas. Pero ¿cómo se van a unir? Se unen 5. Entonces vamos a unir 5 de estas. 1, 2, 3, 4 y 5. Unimos 5. Ya estando esas 5 unidas, qué pena, no me quiero ver, ya se imaginarán, ¿no? Ahí están unidas, las 5. Y luego se hacen otras 5. Bueno, las otras las voy a hacer así, ya. Ahí queda el paquete de 5. Este es un paquete de 5 cortinas y otro paquete de 5 cortinas. Entonces, ¿qué dice? Que harán lazadas. ¿Cuántas? 50, ¿cierto? Entonces vienen aquí las lazadas. 1, 2, 3, 4, así decía. Vienen 50 lazadas. Sí, 50 lazadas. Están contrapuestas en relación al paquete, al segundo grupo. Entonces aquí viene otro grupo de 50 lazadas que están cada una al frente de la otra. Están enfrentadas. Esos contrapuestos. Están enfrentadas. Y se hacen corchetes de oro. Corchetes son como hebillas. Corchetes son como hebillas de oro, 50. ¿Por qué 50? Pues porque hay 50 lazadas. Entonces, no sé si ustedes han visto de pronto una carpa. Curiosamente, hubo hace unos 2 siglos cuando estaban tratando de hacer carpas y hacían carpas, bueno, como varias empresas de carpas, antes de que existieran los vehículos. Era muy común las carpas. Pero entonces hubo una empresa que triunfó. Esa empresa sabe en qué se fijó, qué modelo usó para poder hacer las carpas. Miró Éxodo capítulo 26 y la hizo exactamente igual. Y esa empresa le fue muy bien. ¿Sí? Ese es un diseño que Dios le mostró a Moisés. Entonces, cada lazada, voy a hacer aquí el simulacro, así, se pasa por la hebilla, se pasa por el corchete, y ahí hice como dos, así pasando a través del corchete, ¿sí? Y
aquí pues se unía. Entonces el corchete era como una hebilla, como en la actualidad se usan hebillas para hacer algo similar con las lazadas. Y una vez que esto quedaba bien unido, ya, ¿qué es lo que dice el versículo 6? Lo leímos hoy. El versículo 6 dice: harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazará las cortinas la una con la otra, y se formará. ¿Qué se formará? Dice que cuando se una esto, con los 50 corchetes, ¿qué es lo que dice el versículo 6? Dice, vuelvo y leo, y se formará, estoy leyendo la parte final del versículo 6, y se formará un tabernáculo. Ya entenderán por qué lo que las personas tenían en su mente, el pensamiento, es totalmente diferente. Por eso es muy importante tenerlo escrito. Una vez que ustedes vean las medidas del tabernáculo, es decir, lo que vamos a ver mañana, de las medidas de todo lo que constituye el tabernáculo, lo que lo sostiene, la estructura sólida, van a poder entender, y no solo eso, la estructura sólida, sino la ubicación. Van a poder entender muchos versículos de la Biblia, porque hay muchos versículos de la Biblia en Ezequiel, en Zacarías, en varios profetas menores también, no solamente en ellos dos que acabo de nombrar, en varios profetas menores donde se nombra el tabernáculo y se nombran elementos del tabernáculo. Cuando ustedes escuchen la palabra atrio, ya van a entender a qué se refiere. En el Nuevo Testamento aparece atrio, sí, por si no sabían, también en el Nuevo Testamento aparece el atrio. Pero bueno, entonces acá acabamos de ver un tabernáculo. Dice, lo leímos, ¿sí o no? Un tabernáculo. Así se formará, ¿qué? Un tabernáculo. Una vez que amarremos estas 50 lazadas, se formará un tabernáculo. Entonces, bueno, esto era... Ahora, aquí tenía dibujados como unos querubines. Voy a tratar de dibujar el querubín con sus alas. Bueno, quedó como una tortuga, pero bueno, ahí llevaba querubines. Ahí llevaba querubines. Entonces, ¿cuánto mediría esto en total de aquí a allá? De aquí hasta acá, ¿cuánto mediría? ¿Cuál sería esta medida? Qué pena, estaba dibujando, pero no estaba enfocando. ¿Cuánto sería esta medida? Desde acá hasta acá. ¿Cuánto sería esta medida? Si cada uno tiene 4, el tabernáculo. Si cada uno tiene 4 y son 5 y 5 son 10, entonces serían 40 codos. Hablo en codos, ¿no? En la magnitud que aparece en la Biblia. Si lo convertimos a metros, ya sabemos que 40 codos serían 20 metros. Entonces, bueno, hablemos en codos. Aquí serían 40 codos. ¿Se acuerdan cuando hice el dibujo del lugar santo y del lugar santísimo? También dibujé asimismo la medida. ¿Cuánto era la medida del lugar santo y del lugar santísimo sumando esas dos medidas? ¿Alguien se acuerda? 30, Lina Patricia se acordó. 30 codos. 30 codos sumando el lugar santo y el lugar santísimo. O sea que estos 40 codos sobrepasaban en 10 codos la medida. Hoy no alcanzamos por el tiempo, pero mañana vamos a ver así también en dibujitos, cómo se arma estos 50, cómo se arma todo esto encima, cómo se monta. Bueno, no podemos terminar sin leer lo que sigue. Lástima que abarcamos muchos versículos el día de hoy, porque es mucho lo que hay que hablar de cada cortina. Después viene el versículo 7, harás asimismo cortinas de pelo de cabra. Bueno, aquí son 11, ya no son 10, sino son 11. Y la mitad de una queda en la parte trasera. Y la otra mitad se dobla. Eso lo dice en estos versículos. Se dobla hacia la parte delantera. Y la parte delantera es la que da hacia el oriente. Es muy importante la ubicación, es muy importante que sepan qué cosa quedaba al oriente, qué cosa quedaba al norte, qué cosa quedaba al sur. Sé que más de uno en ese momento pues debe estar pensando, me voy a preparar, háganlo. Sí, excelente, adelántense, porque mañana voy a hacer esas preguntas para que sepan qué estaba al norte, al oriente, al sur, así. Porque muchas personas han tenido una idea, pero la han tenido así, como somera. Pero ¿por qué es importante saberlo? Ya se darán cuenta más adelante. Es importante porque el corazón de Dios pidió que se hiciera de esa manera. Dios dijo que de esa manera era que se tenía que hacer. Tiene importancia que al oriente quede la entrada. Las dos entradas, las tres entradas, quedaban al oriente. Y digo tres entradas porque me refiero al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo. Eso lo vamos a ver mañana con más detalle. Aquí tengo que nombrarles rápido esto. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra. El pelo de cabra, no sé si sepan el pelo de cabra qué característica tiene. El pelo de cabra es sino que es muy costoso, no se puede usar
para insonorizar. Es excelente para insonorizar y es excelente para como un aislante térmico. Es un buen aislante térmico y es un excelente insonorizador. ¿Qué es lo que representa esta cortina que se coloca encima de la primer cortina? Y es un poquito más grande. Esta cortina tiene la peculiaridad de aislar, porque cuando insonoriza quiere decir aísla de los sonidos externos. Y cuando también es aislante térmico, protege en un desierto hay frío extremo y de día hay calor extremo. Protege de los dos. ¿Qué simboliza esta cortina? Creo que ya no alcanzamos a hablar de las otras por el tiempo, pero por lo menos ¿qué simboliza esta cortina? Esa cortina es sombra de lo que Dios hizo con el justo. El justo, dice la palabra, que decía nuestro Señor Jesucristo: nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, no nos podemos separar del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Muchas personas se imaginan que se refiere únicamente como a la corriente de lo que hacen las demás personas. Pero realmente no se refiere tanto a lo que hacen o no hacen las demás personas. Se refiere a este mundo, el mundo del pensamiento. ¿Qué es lo que separa a Dios del hombre? El mundo del pensamiento. No sé si ustedes sepan por qué hoy estuvieron tan poquitas personas en el en vivo. Porque hoy, por lo menos en mi país, esa es la pregunta que les quería hacer ya para finalizar, por lo menos en mi país se celebra una fiesta que se conoce como la fiesta de las velitas. A propósito, dentro de poco voy a subir un video en el cual explico el origen de la fiesta de las velitas, sí, de dónde viene. Hay personas que se escandalizaron. En algún otro país también se celebra la fiesta de las velitas el día de hoy. En la mía también. ¿En qué país? En Colombia. Yo estoy en Colombia. No. Alguien que no sea de Colombia. Alguien que no sea de Colombia. En otro país diferente a Colombia también se hace la fiesta de las velitas el día de hoy. Se celebra eso, la fiesta de las velitas. ¿Hay otro país? Bueno, les cuento. De México. ¿En México también? Uy, no sabía. En mi país no. Ah, bueno. ¿Qué país? ¿En qué país no, vida? No, Isela no. Ah, no. En Chile tampoco, ¿no? En Ecuador no. ¡Oh! Oh. En Nicaragua celebra la Purísima. La Purísima. Ah, Ecuador no, Ecuador no. Uy, Costa Rica no. Bueno. Hay alguien dijo que en México sí y alguien dijo que en México no. En México. Ah, bueno, en México no. Bueno, acá se está celebrando la fiesta de las velitas. Ya les voy a subir dentro de poco. Va a estar subido un video en el cual explico el origen de la fiesta de las velitas. Vamos a hablar ya para terminar. Quedaron pendientes 2 cubiertas. Sí, quedaron pendientes 2 cubiertas. Mañana rápidamente vamos a hablar de esas 2 cubiertas y pasamos a la estructura sólida del tabernáculo. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Gracias porque a pesar de que por fuera hay mucho ruido externo, precisamente en ese momento acá mis vecinos, adelante, atrás, por todos lados, están colocando equipos de sonido a todo volumen. Ya están como en el ambiente de hacer fiesta y celebrar, en este caso en mi país, celebrando una fiesta que es católica. El común de las personas no sabe, pero es una fiesta católica, no es una fiesta bíblica, es una fiesta que instauró hace unos 100 años un sacerdote, bueno, más exactamente un director de esa religión. Permite, Señor, que todas las personas que pudieron entrar el día de hoy se conecten con este en vivo para poder aprender exactamente el corazón de Dios con el tabernáculo, ya que el tabernáculo es el tema que más abarca espacio en muchos capítulos, más exactamente 50 capítulos en toda la Biblia. Ningún tema abarca tanto como el tabernáculo. Permite que las personas que se conectaron el día de hoy, gracias a Dios, se conectaron. Bueno, ya entiendo por qué no en todos los países sucede. Yo pensé que sucedía en todos los países que se habla español, pero permite, Señor, que las personas que no se conectaron puedan ver el en vivo en la otra red de videos y permite que no se atrasen, permite que esto no lo tomen a la ligera, porque lo del tabernáculo, así como para Dios, es tan importante que le dio tanto espacio en la Biblia, permite que nosotros podamos ver claramente cuál es cada elemento y cuál es el propósito con el cual Dios permitió que se hiciera así, por qué esas medidas, etcétera, etcétera. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan de vez en cuando, quienes a veces vienen, a veces no vienen. Para todos, nuestra cita todos los días es a la misma hora. Mi reloj marca en ese momento que son las 36. Quiere decir que hace 36 minutos comenzamos. Bueno, hace como 35. Entonces siempre nuestra cita es a la misma hora, finalizando siempre a la misma hora y comenzando siempre
a la misma hora, es decir, hace 36 minutos el día de hoy. Miren sus relojes y se darán cuenta a qué horas estamos comenzando todos los días. Nos vemos mañana. Chao.